Hola a todos de nuevo, bienvenidos al módulo 7. Vamos a abordar en esta clase lo que es el coaching nutricional en el ámbito deportivo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la práctica deportiva ha experimentado un auténtico boom en los últimos tiempos y es importante el disponer de profesionales cualificados para atender a esta demanda social. Si prestamos atención para conocer principalmente cuáles son los deportes más practicados, estamos hablando, según datos en España, el 40% de la población entre 15 y 65 años pues hace deporte 2 días a la semana. Esto quiere decir que estamos hablando de una población de 16 millones de personas aproximadamente. Dentro de los deportes más practicados en España tendríamos el fitness, que incluye todas las actividades de gimnasio, donde entraría pues desde spinning, aquagym, fisioculturismo, etc. Luego tendríamos el fútbol, la natación, el ciclismo y la carrera a pie. Bueno, sí que es verdad que las carreras a pie han experimentado un incremento espectacular. En datos más concretos, en Cataluña podemos ver el aumento de participantes en porcentaje, con lo cual vamos viendo que, bueno, pues en pruebas como 5 kilómetros el aumento de participantes es del 34%, pero que esto también se incrementa en menor medida en 10 kilómetros, media maratón, maratón y otras distancias. Bueno, entonces, atendiendo a toda esta realidad social, vamos a ver de qué manera los deportistas se alimentan, puesto que es fácil pensar que una persona que es capaz de transferir unas capacidades como un entrenamiento muy disciplinado, ¿no? Pues bueno, en muchas ocasiones se piensa que estas aptitudes las puede trasladar a sus hábitos de alimentación. Entonces está bien preguntarse si el deportista pues, es capaz de estas cualidades que tiene, tanto de disciplina, compromiso, etcétera, pues si realmente sirve para tener unos hábitos adecuados, unos hábitos alimentarios adecuados. ¿Qué opinan? Bueno, pues sí y no. Sí y no, ¿por qué? Pues sí, como ven en las siguientes publicaciones, se ve que los individuos con alto nivel de ejercicio físico pues son más propensos a mantener unos hábitos saludables, con lo cual un porcentaje muy elevado de estos individuos son capaces de llevar una alimentación adecuada. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en un artículo de 2011 pues también se ve que un grupo importante de deportistas pues piensan que porque tienen una conducta saludable como es la actividad física, pues que esto compensa una dieta insana o otros hábitos inadecuados como el consumo de alcohol, como el tabaco, etcétera. Por tanto, vemos que el ser deportista no quiere decir obligatoriamente hacer las cosas bien. Por tanto, nos podemos encontrar deportistas que lo hacen bien, pero otros que, sabiendo que lo tienen que hacer bien, pues no lo hacen adecuadamente. Aquí tienen otro ejemplo, ¿no? De un artículo que se publicó en el año 2015 sobre montañeros. Es un ejemplo de artículo. Pues bueno, el comportamiento nutricional real no siempre cumple con las recomendaciones oficiales. Pueden observar en la diapositiva cómo en este caso, los montañeros sabían perfectamente lo que tenían que comer, sabían perfectamente lo que tenían que hacer, pero bueno, pues se ve que en cuanto a la ingesta de energía no llegaban a consumir la cantidad de energía necesaria y en cuanto a la cantidad de carbohidratos, pues todavía era más evidente la diferencia. Principalmente ellos reportaban que no lo hacían por falta de conocimiento, por creencias erróneas, como por ejemplo pensar que los hidratos de carbono son malos, falta de interés o falta de motivación, por problemas logísticos, puesto que el deporte de montaña implica problemas a la hora de llevar peso, etcétera, y luego la intuición. Por tanto, vemos que los deportistas, muchos de ellos saben lo que tienen que hacer, pero que por diferentes motivos pues no lo llevan a cabo. Más referencias, pues bueno, ingestas deficitarias de vitaminas y minerales en un 25% en deportes individuales como colectivos, pues los atletas que tienen sobrepeso, los deportistas compulsivos, pues normalmente suelen ser propensos a la subdeclaración de registro. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, el artículo que les muestro, que es un artículo australiano, habla de que en una modalidad como el remo ligero, pues
se ha visto un 34% de subregistro. Quiere decir que de cada 1000 calorías, 340 el deportista no las reporta, no las dice. Con lo cual esto quiere decir que cada 2000 calorías, 680 calorías no se registran. Por lo tanto, esto es un sesgo importante a la hora de planificar la alimentación. También el siguiente artículo de nutrición hospitalaria habla que el estado nutritivo de los adolescentes ciclistas y de los controles pues no se adecúa a las recomendaciones ni en cantidad ni en calidad. Y el de más abajo, pues bueno, hablamos que los atletas consumen un tercio del total de su energía en forma de snacks. Con lo cual ya vemos que, bueno, que el ámbito deportivo no siempre se caracteriza por una buena adherencia. Y esto es bueno saberlo porque tenemos deportistas que tienen más riesgo que otros. ¿Cuáles son los deportistas que tienen más riesgo de hacer, digamos, de riesgos alimentarios? Pues bueno, las disciplinas especiales como gimnasia deportiva, natación sincronizada, patinaje artístico, aquellos deportistas que tienen viajes muy seguidos, pues aquellas dietas hipercalóricas o hiperproteicas para aumentar de peso, ganar masa muscular, los deportistas que tienen horarios nocturnos o cambios continuos de horarios laborales, las categorías en función del peso, esto es una población deportiva con mucho riesgo, y luego los deportes de mayor duración, deportes de resistencia y ultrarresistencia, puesto que a mayor duración, mayor entrenamiento y más riesgo de déficit nutricional. En la siguiente diapositiva pueden observar en un deportista olímpico todos los profesionales que pueden rodear al deportista. Esto fue una publicación del año 2000, pero bueno, aquí pueden observar que el atleta, pues bueno, tiene sus entrenadores por un lado, tiene su familia y amigos, tiene su federación, tiene su manager y luego tiene pues todo el equipo paramédico, donde estaría el médico, fisiólogo, masajista y el nutricionista estaría aquí. Por tanto, siempre que trabajemos con deportistas profesionales hemos de tener en cuenta el trabajo en equipo. Muy bien, entonces, con todo esto que hemos visto, hemos contextualizado la situación. Por lo tanto, bueno, deportista adherencia, creo que ya pueden tener una respuesta en base a los datos que yo les he mostrado. Y para ello, pues bueno, aparece una herramienta, un enfoque muy útil como es el coaching nutricional, puesto que no basta con que el deportista sepa lo que tiene que hacer, sino que tiene que llevarlo a cabo. Por lo tanto, en muchas ocasiones el modelo tradicional de imponer lo que el deportista tiene que hacer no resulta eficaz. Por tanto, el nutricionista deportivo necesita nuevas estrategias para poder comunicarse mejor con el deportista, para poder hacer llegar mejor el mensaje y de esa manera pues que el deportista quiera hacer las pautas de alimentación y esté motivado a hacerlo. Por tanto, es importante que piensen o hagan una lluvia de ideas de qué le sugiere la palabra coaching nutricional. Bien, yo les recomiendo una publicación, un libro, The Inner Game of Tennis, por Timothy Galway, que le aconsejo su lectura. Entre otras cosas, el libro pues dice que el coaching consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño. Esto es importante, pero lo que destacaría yo es lo que tienen resaltado en negrita, que es que consiste en ayudarle a aprender en lugar de enseñarle. Normalmente tendemos los profesionales de la nutrición a enseñar al deportista, y eso está bien, pero en muchas ocasiones no es suficiente. El deportista tiene que aprender. Por tanto, hemos de utilizar enfoques, estrategias que permitan que el deportista descubra la capacidad que tiene para aprender y de esa manera conseguir una mayor adherencia al plan nutricional. Bueno, entonces el mismo libro habla que en el juego interior a menudo el enemigo es uno mismo, ¿no? Puesto que siempre tenemos un diálogo interno que al final es lo que nos hace comportarnos de una manera u otra. El coaching nutricional se basa en varios principios. El primer principio hace referencia a lo que es la filosofía del coaching, ¿no? Los principios del coaching, que serían 4. Primero, tomar conciencia. El deportista tiene que tomar conciencia de cómo se está alimentando, de cómo se está hidratando, de qué le ayuda, de qué le perjudica. Y esto es importante, puesto que para adoptar un cambio en la alimentación
lo primero que una persona tiene que hacer es tomar conciencia, ¿eh? Si uno no toma conciencia de algo, difícilmente va a poder cambiarlo. Segundo aspecto es asumir la responsabilidad, y es que el deportista tiene que ser responsable de su alimentación, de su hidratación, de su suplementación. En ocasiones, pues se traslada esta responsabilidad al profesional cuando se trata de tener una responsabilidad compartida, ¿no? Nosotros, como nutricionistas deportivos, asumimos nuestra responsabilidad, pero el deportista tiene que asumir la suya. Asumir la responsabilidad es tomar conciencia de que nadie puede hacer el cambio si no es el propio deportista, con lo cual tenemos que ayudar a que el deportista asuma su responsabilidad. Tercero es tener confianza en el deportista que tenemos delante, pero el deportista también tiene que tener confianza en sí mismo de que va a ser capaz de llevar a cabo estos cambios. Por tanto, tenemos que confiar en el paciente, trasladarle esa confianza y el paciente también tiene que confiar en él. Y cuarto, orientarse a soluciones, puesto que en muchas ocasiones cuando el deportista no ha conseguido sus objetivos, no ha perdido peso, no ha podido hacer la alimentación que estaba planificada, pues en muchas ocasiones nos centramos en qué ha ocurrido, ¿no? En el porqué de las cosas. El coaching nutricional plantea un enfoque radical hacia las soluciones, en el presente y en adelante. Está bien, hay que aprender de lo que ha ocurrido, pero siempre de qué manera podemos enfocarnos en lo positivo y de qué manera podemos buscar soluciones a esto que ha ocurrido. No centrarnos tanto en el qué ha pasado y el motivo por el cual ha ocurrido, sino de qué manera podemos ahora mejorar. Estos serían los principios del coaching nutricional, que son la base fundamental de la aplicación. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿qué es el coaching nutricional? Pues bueno, es un enfoque, es una intervención sustentada en diferentes teorías del ámbito de la salud y respaldado por estudios científicos, con lo cual tiene ya evidencia científica suficiente. En consulta, el dietista nutricionista acompaña a sus deportistas en el proceso de cambio de hábitos alimentarios. Básicamente consiste en que el deportista se encuentra en una situación actual, que puede ser pues, una mala alimentación, puede ser exceso de peso, puede ser una mala hidratación, y el coaching nutricional lo que va a servir es como un catalizador hacia esa situación deseada que el deportista desea. Con lo cual, esto es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que el coaching nutricional es un proceso que va a permitir al deportista pasar de esta situación actual a esta situación deseada. Y como yo les comentaba, el coaching nutricional está sustentado en diferentes teorías del ámbito de la salud. Muchas de ellas las tienen aquí: el modelo transteórico del cambio, la terapia cognitivo-conductual, la terapia social cognitiva, teoría de la autodeterminación. Estas serían las más importantes, pero luego también tiene digamos, influencia de la entrevista motivacional, de la psicología positiva, de la inteligencia emocional. Por tanto, vemos que el coaching nutricional es como una rapsodia. Una rapsodia es una pieza musical que está formada por diferentes estilos. Por tanto, el coaching nutricional es la suma de diferentes teorías que son aplicadas. Muchas de estas teorías tienen más de 25 años de aplicación práctica. Por tanto, estamos hablando de algo que es perfectamente fundamentado. Entonces, como ven en la diapositiva, hay tres factores clave en las intervenciones efectivas en coaching. La primera es ayudar al deportista a establecer objetivos claros. Esto es un aspecto fundamental. La segunda es el uso de habilidades comunicativas, el tener la capacidad de comunicarnos bien con el deportista en este caso, y la colaboración con un profesional de la salud. Esto es clave para que las intervenciones en coaching nutricional sean efectivas. Aquí tienen un estudio controlado aleatorizado de la Universidad de Pittsburgh, donde pues, sobre una muestra de 3.234 personas, con lo cual una muestra significativa y un estudio con validez, como es un estudio controlado aleatorizado, se vieron las principales barreras que tenían las personas para controlar su peso y para mantener un grado de actividad física estable. Para las barreras para el control de peso teníamos problemas en el autocontrol, un 58% de la muestra, eventos sociales, vacaciones, baja actividad y estímulos internos como pensamiento o anímicos. Pues bien, tenemos que las barreras para mantener una actividad física adecuada eran las vacaciones de la actividad, el 51%, o sea, más de la mitad de la muestra decía que
cuando se van de vacaciones y dejan de hacer actividad física, eso les impide volver a hacer nuevamente actividad física. Gestión del tiempo, estímulos internos, enfermedad y motivación. Y curiosamente vemos que el coaching nutricional puede influir positivamente en la mayoría de estas barreras. Por tanto, vemos que el coaching nutricional se plantea como un enfoque absolutamente válido y novedoso en la intervención por parte del profesional de la nutrición para ayudar a los deportistas, a los pacientes, a conseguir sus objetivos nutricionales y de actividad física. Por tanto, el primer elemento importante era los principios, la filosofía del coaching nutricional que yo les he expuesto, y el segundo punto clave son las habilidades comunicativas. Tener unas habilidades comunicativas adecuadas permite al nutricionista poder trasladar el mensaje de una manera más efectiva. Aquí tienen una publicación del año 2014 de la Academia de Nutrición y Dietética Americana, que es una de las entidades más reputadas a nivel mundial en el ámbito de la nutrición, que decía lo siguiente, que ser un nutricionista experto es importante, pero tener la habilidad de comunicar la información de tal modo que la gente pueda aplicarla es incluso más importante. Por tanto, la reflexión que yo les hago es que es muy importante tener unos buenos conocimientos técnicos en nutrición deportiva, pero tener la habilidad de comunicarlo puede ser todavía más importante. Por tanto, ya ven que tener la habilidad de comunicar es muy importante para el nutricionista. Y luego tenemos las habilidades comunicativas. Las habilidades comunicativas es el rapport, la empatía, el feedback, las preguntas y la escucha. El rapport hace referencia a la capacidad que tenemos para conectar con el paciente, ¿no? Esos instantes cuando viene el deportista en una primera visita, donde el deportista tiene que confiar plenamente en nosotros. El destinar tiempo a esa primera visita, llamar al deportista por su nombre, sonreír, darle un tiempo para que se acomode en nuestra consulta, preparar bien esa primera visita que tenemos con el deportista. Esto va a ayudar a generar un clima de confianza, que será clave para que el deportista confíe en nosotros. La empatía es la capacidad que tenemos de comprender al paciente, de su situación, ¿no? De que realmente atender a lo que el deportista nos dice. La empatía es una habilidad comunicativa que nos va a permitir lidiar con aquellos deportistas que muestren resistencia. Un deportista que muestre resistencia, pues hemos de comprenderlo para realmente poder tener un diálogo mucho más fructífero. El feedback hace referencia a devolverle las palabras que nos está diciendo mediante lo que se llama el parafraseo. El feedback permite validar lo que hemos entendido, repetir lo que dice el deportista para ver si lo hemos entendido bien. Sirve para motivarlo, para felicitarlo en el caso de que esté haciendo algo bien. Sirve para comparar, para si el deportista nos está diciendo dos argumentos contradictorios, se lo podemos devolver mediante el parafraseo. Y luego también para aportarle una nueva perspectiva, puesto que cuando nosotros escuchamos nuestras palabras en la voz de otra persona, muchas veces tomamos conciencia. Luego las preguntas, que es la capacidad que nosotros tenemos para preguntar, hacer preguntas abiertas, preguntas que nos den mucha información para poder ayudar al deportista, preguntas que comiencen por qué, cómo, cuándo y dónde. Estas son preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que se pueden responder con un sí o con un no o con una palabra, la cual no nos da mucha información. Y luego una pregunta clave en coaching nutricional es el para qué. Cuando le preguntamos a un deportista o a un paciente para qué, básicamente esto conecta al paciente con sus propósitos. Sus propósitos son aquellos elementos que le ayudan a motivarse. Por tanto, siempre en vez de preguntar el por qué, que normalmente la respuesta a un por qué es una justificación, la respuesta a un para qué suele conectar al paciente o al deportista, en este caso, con sus propósitos, con los elementos que realmente le mueven. Y luego tenemos la escucha, hacer una escucha activa, sin juicios, es muy importante, puesto que es muy fácil confiar en alguien que percibes que te escucha. Por tanto, en muchas ocasiones la labor del nutricionista deportivo también es escuchar a nuestros deportistas lo que nos están explicando, porque eso ayuda a que el deportista se sienta más comprendido y se sienta más a gusto con nosotros. Por tanto, ya vemos que el disponer de habilidades comunicativas es un elemento clave en la labor del nutricionista deportivo. Por otro lado, también el coaching nutricional lo que nos permite es
tener herramientas para aumentar la disposición al cambio del deportista, para que el deportista quiera cambiar, pase de una situación donde nos está diciendo no quiero, no puedo, a realmente voy a cambiar. Introspección, herramientas para que tome conciencia, para aumentar la motivación y confianza, como veremos a continuación, para identificar barreras, para valorar opciones y para establecer un plan de acción. Por tanto, vemos que cuáles son las estrategias para aplicar el coaching nutricional en nuestros deportistas. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es establecer el objetivo. El deportista tiene que establecer el objetivo claramente, qué quiere conseguir, en qué quiere que nosotros le ayudemos. El segundo punto que tenemos que abordar es valorar si está dispuesto o no a asumir ese cambio. Eso es un elemento clave, le hemos de preguntar realmente. Luego, por otro lado, tenemos que ayudarle a que identifique obstáculos que pueden hacer que no cumpla el compromiso y buscar soluciones a estos obstáculos, como por ejemplo puede ser, pues un deportista nos puede reportar que no se hidrata bien pues porque no le gusta llevar un bidón, por ejemplo, por la montaña. Evidentemente esto es un obstáculo. Enfocarse en los puntos fuertes que el deportista tenga para poder ayudarle a solventar estos obstáculos, identificar sus creencias y los valores, ¿no? ¿Cuáles son sus creencias y eso le afecta negativamente a seguir las pautas de alimentación o de hidratación y cuáles son los valores, ¿no? Los valores son aquello que es muy importante para la persona. Los valores son aquello que realmente nos motiva. Por tanto, hemos de identificar los valores del deportista. Una vez tenemos todo esto, definir un plan de acción, una lista de acciones que veremos más adelante, que permitan al deportista tener bien planificado todo lo que va a hacer, lo que quiere conseguir y cómo lo va a llevar a cabo. Y luego tenemos tareas de automonitorización, puesto que se ha visto que los deportistas que se automonitorizan, esto lo podemos ver pues en estos teléfonos móviles donde llevan un control de sus entrenamientos, control de lo que comen, ¿no? La automonitorización es un elemento muy importante para conseguir la adherencia terapéutica. Y luego empoderar al paciente, empoderar al deportista, ¿no? O sea, trasladarle la confianza de que él realmente puede tener las riendas de su alimentación, las riendas de su hidratación y de esa manera poder conseguir el objetivo. Estas son las estrategias que pueden utilizar para ayudar a sus pacientes desde el enfoque del coaching nutricional. Entonces, una vez tenemos el objetivo bien definido, el deportista ya sabe exactamente lo que quiere conseguir, pues bueno, lo que tenemos que es verificarlo mediante una técnica que se llama la técnica Prampe. Esta técnica lo que va a permitir sobre todo es verificar y aumentar las posibilidades que el deportista cumpla su objetivo. Entonces, tenemos que el objetivo tiene que estar formulado en positivo. Tiene que ser un objetivo realista, que el deportista lo pueda conseguir. Tiene que ser acordado entre el profesional y el deportista. Tiene que ser medible, tiene que ser mesurable. Lo tenemos que poder medir, puesto que si no lo podemos medir no lo vamos a poder mejorar. Tiene que ser personal, tiene que depender del deportista solamente. Y tiene que ser específico. Cuanto más específico sea el objetivo, más probabilidades de éxito. Por tanto, vemos que si el objetivo del deportista cumple estas características, tendremos más probabilidades de éxito. Y una vez tenemos el objetivo claro, ¿cómo motivamos a un deportista? Pues bien, para motivar a un deportista tenemos que valorar cuánto de importante es el objetivo para él y cuánta confianza tiene en conseguirlo. Y esto lo podemos hacer utilizando una herramienta que se llama la herramienta escala. La herramienta escala consiste en que el deportista puntúe del 1 al 10 cuánto de importante es para él conseguir el objetivo. Y con la confianza haremos lo mismo. ¿Cuánta confianza tiene el deportista en conseguirlo del 1 al 10? Si la puntuación es por debajo de 7, hay que trabajarla. Si la puntuación de la importancia y de la confianza es por encima de 7, tendremos más probabilidades de éxito. Por tanto, aquí ya tenemos un elemento clave para motivar al deportista, valorar la confianza y la importancia. ¿Y qué ocurre si el deportista nos puntúa mal? Pues bien, lo veremos en las diapositivas más adelante, pero sobre todo tenemos que trabajar la percepción de que el objetivo es importante para el deportista. No pasar por alto este tema y nos pueden ayudar preguntas del tipo, pues, ¿qué beneficios obtendrás con tu objetivo?
qué importancia tiene la alimentación en tu práctica deportiva, para qué quieres mejorar tu rendimiento. Este tipo de preguntas ayudan a que el deportista esté más motivado por el objetivo. Enfoquémonos en aquello que quiere conseguir, en la solución y sobre todo pues establecer una meta clara, que el deportista sepa exactamente qué quiere conseguir y cuál es el cambio que quiere hacer. Por tanto, una herramienta también interesante en relación al objetivo sería, por ejemplo, pues bueno, a muchos deportistas les va bien ponerse una nota como un post-it o también en el celular, en la computadora, en el ordenador, en alguna parte de la casa que lo pueda revisar periódicamente y es escribir en una tarjeta el objetivo que el deportista quiere conseguir y para qué lo quiere conseguir. Esta tarjeta básicamente lo que sirve es como elemento motivador. Esto no quiere decir que lo tengamos que poner en todos los deportistas, pero hay muchos deportistas que les va bien para mantener la motivación. Por tanto, aquí tenemos otra estrategia de coaching nutricional que nos puede ser útil. Otra estrategia también es descomponer el objetivo. Como ven en la diapositiva, para aumentar la autoeficacia, que es la percepción que el deportista tenga de hacer acciones que le lleven a conseguir su objetivo, para reforzar su confianza, pues a veces es tan sencillo como descomponer el objetivo, porque si descomponemos el objetivo es más sencillo. Como se relata, muchos pasos hacen un viaje. Sin embargo, no hace falta pensar todo el tiempo en el viaje, sino que basta con concentrarse en el siguiente paso. Por tanto, ya vemos que es muy importante trabajar el objetivo. Bueno, una vez tenemos el objetivo, pues otro aspecto clave es motivar. Antes hemos visto que para motivar a una persona tenemos que trabajar la confianza y tenemos que trabajar la importancia. ¿Qué piensan? ¿Que hay gente motivada de manera innata o no? Es fácil que la respuesta haya sido sí o directamente no. Pues vamos a verlo. La motivación no es una característica innata de una persona o de un individuo. No se es una persona motivada o no motivada, sino que o estamos o no estamos motivados. ¿De qué depende? Pues de la actividad a realizar y de las circunstancias. Por tanto, podemos aprender a estar motivados. No es algo innato en una persona. Con lo cual, como yo les comentaba anteriormente, para trabajar la motivación tenemos que valorar, el deportista tiene que valorar que el objetivo es importante para él y que tiene confianza en conseguirlo. Por tanto, ya hemos visto antes, utilizando la herramienta escala del 1 al 10, y qué ocurre si el deportista nos puntúa la importancia por debajo de 7 o la confianza por debajo de 7. Pues bien, que podemos utilizar estas estrategias de coaching nutricional que van a permitir seguramente que el deportista incremente la puntuación por encima de 7. Por ejemplo, si el objetivo no es importante para el deportista, pues podemos ayudarle a fomentar la toma de conciencia sobre la discordancia entre el comportamiento actual y el deseado, ¿no? Pues un ejemplo sería, bien, por un lado me estás diciendo que te gustaría acabar esta prueba deportiva con una marca mucho menor de la que estás haciendo, pero por otro lado me dices que no estás dispuesto a llevarte un bidón en la carrera porque pesa demasiado. Esto sería un ejemplo donde yo a través del feedback le estoy exponiendo al deportista, pues bueno, una discordancia que me está explicando él mismo. Luego también valorar los beneficios del cambio, explicarle al deportista, pues bueno, qué beneficios puede tener el cambio en sus hábitos de alimentación o de hidratación. Luego conectar al paciente con sus valores, con qué le motiva realmente, qué es importante para el deportista. De esa manera también podemos ayudar a que el objetivo sea importante para él y luego, como nutricionistas, pues bueno, proporcionar información y compartir datos científicos sobre los beneficios del cambio. Más que centrarnos en lo negativo, explicarle cuáles son los beneficios que el deportista va a experimentar si lleva a cabo el cambio. Por tanto, todas estas estrategias no quiere decir que las tengamos que utilizar a la vez, sino que, las podemos utilizar para que el deportista vuelva a chequear mediante la herramienta escala y veremos si el objetivo es importante para él o no.
Y luego, ¿qué hacemos con los deportistas que nos puntúan con un nivel de confianza por debajo de 7? Pues lo primero que tenemos que hacer es comprenderlos, escucharlos, comprenderlos, preguntar, porque eso nos va a ayudar a que el deportista confíe en nosotros. Por otro lado, quizá tengamos que establecer objetivos realistas y posibles. Quizá el objetivo era demasiado ambicioso y por eso el deportista no tiene la confianza suficiente. Evidentemente, mostrar confianza en el paciente. Si el paciente no confía en sí mismo y nosotros no mostramos confianza, pues evidentemente esto puede ser un problema. Luego, por otro lado, la gente que tiene falta de confianza también le va muy bien planear acciones concretas, que la persona sepa exactamente lo que tiene que hacer. Esto ayuda a tener confianza y luego ayudar al deportista a que identifique y reconozca sus recursos, qué le ha funcionado en otras situaciones parecidas, qué está haciendo bien, y que de esa manera pues lo pueda trasladar a la situación actual. Por tanto, ya vemos que tenemos diferentes estrategias para que el deportista pueda estar motivado. Muy bien, entonces tenemos que muchos deportistas también nos pueden presentar cierta ambivalencia, ¿no? Que es que sé que tengo que hacer algo, pero no lo acabo de hacer. Esto le ocurre a muchos deportistas. Sí, sé que tengo que hidratarme, pero me da pereza llevarme un bidón. O sé que tengo que tomarme la barrita de cereales después de entrenar, pero no he tenido tiempo, ¿no? Este tipo de cosas, esto demuestra ambivalencia. Pues bien, aquí tienen otra herramienta que se llama la herramienta La Balanza, que es para aquellas personas que quieren hacer un cambio pero que no lo tienen del todo claro. Consiste en rellenar, que el deportista rellene de su puño y letra, pues cada uno de los recuadros que tienen en la diapositiva. Y es que, ¿qué tiene de bueno no cambiar nada? Que lo redacte. Esto sería principalmente la zona de confort, lo que pues, el deportista pues, está acostumbrado a hacer y a veces no quiere cambiar. ¿Qué tiene de bueno hacer cambios? Esto serían los para qué, estos serían elementos motivadores. ¿Qué tiene de malo no cambiar nada? Esto serían las consecuencias, el peaje que el deportista tendría que estar dispuesto a pagar para asumir su responsabilidad. ¿Y qué tiene de malo hacer cambios? Estos serían barreras que podrían verse. Por tanto, una vez el deportista ha rellenado cada uno de los recuadros, pues le tiene que servir o bien para cambiar o para no cambiar, simplemente para que tome una decisión en relación a esa situación en la que muestra ambivalencia. Esta herramienta es tremendamente eficaz. Yo le aconsejo que ustedes la pongan en práctica en ustedes mismos, en algo que muestren ambivalencia, en que quieran hacer pero que no lo tengan del todo claro, y seguramente les ayudará a tomar una decisión. Y luego otra herramienta que se utiliza mucho en coaching nutricional en deporte es la rueda de la alimentación en el deporte, y esto sirve para identificar puntos fuertes y puntos débiles en nuestro deportista, para que vea dónde lo hace bien y dónde pues quizá puede mejorar. Y consiste en lo siguiente: aquí tienen una rueda con diferentes apartados: comer entre horas, tamaño de raciones, planificación del tiempo, hidratación, adecuación de pauta nutricional, comida emocional, suplementación, entorno, confianza, motivación. Bien, pues se trata de una manera muy sencilla, utilizando la herramienta escala que ya hemos visto anteriormente. Consiste en que puntúe del 0 al 10 cada uno de estos apartados, pues si realmente tiene controlado o está satisfecho con el tamaño de las raciones. Si el deportista considera que no tiene nada controlado el tamaño de las raciones, que come mucho, pues lo puntuará cercano al 0. En cambio, si el deportista piensa que tiene muy controlado el tema de las raciones, pues lo puntuará cercano a un 10. En el caso de la planificación del tiempo, si el deportista piensa que planifica bien y que gestiona bien su tiempo, pues puntuará cercano al 10, y si considera que no tiene tiempo o que no sabe gestionar muy bien su agenda, pues lo puntuará cercano al 0. Con lo cual tendremos todos estos apartados, el deportista los habrá puntuado del 0 al 10 y tendremos pues una imagen bastante interesante sobre muchos aspectos que afectan a la conducta alimentaria del deportista. Aquí tienen la herramienta, puntuación del 0 al 10, y cuando tenemos la fecha y una vez tenemos ya la rueda toda cumplimentada, pues se le pregunta al deportista que qué interpretación hace de esa rueda. El deportista la tiene que interpretar, puesto que es una herramienta de autoconocimiento.
Y entonces también de las áreas en las que se ha puntuado más bajo, ¿por cuál cree que es más importante empezar para trabajar el objetivo? Tiene que ser el deportista el que nos diga qué área quiere empezar a abordar. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ha hecho puntuarse con un valor X? Por ejemplo, ¿qué te ha hecho puntuarte con un 6 en esta área? ¿Qué sería para ti un 0? ¿Y qué sería para ti un 10? Porque de esa manera nos va a dar el deportista mucha información. Preguntas del tipo, ¿qué haría subir un punto respecto a tu puntuación actual? Esto también nos permitiría que el deportista encontrara soluciones. ¿O qué nivel de confianza tienes en hacer cambio en esta área? De esta manera, con estas preguntas y otras que ustedes puedan considerar, lo que nos permite es que el deportista vaya teniendo un autoconocimiento y normalmente en cada visita se suele abordar un área. No intenten abordar diferentes áreas en la misma consulta. Si el deportista nos plantea que quiere abordar la hidratación, pues en esta sesión abordaremos la hidratación únicamente. Y luego tenemos el plan de acción, que es otra herramienta muy útil, que es con la que vamos a terminar la consulta, y básicamente el plan de acción es un documento que resume todo lo que hemos hablado en la consulta con el deportista. Este que tienen en la diapositiva es un modelo adaptado del que utiliza la Universidad de Harvard, y tienen aquí el nombre del deportista, tiene que poner el objetivo principal, que ya hemos trabajado previamente con el deportista, poner también los objetivos específicos si lo hay, que pueden ser los objetivos que podemos planificar de una visita a otra, los obstáculos que se puede encontrar, cómo los superará, y luego abajo tienen un recuadro, pasos a seguir para conseguir el objetivo. Son la lista de acciones que el deportista dice que va a hacer para conseguir su objetivo. Yo les aconsejo que la lista de acciones no sean más de 3 a 5 acciones, puesto que esto mejora la adherencia, entre 3 o 5. Luego verán aquí que pone completado, que esto básicamente consiste en que el deportista cuando ha hecho esta acción ponga una cruz. Esto se llaman marcadores de éxito, que permite que el deportista se vaya automonitorizando, y las prioridades, pues bueno, pondremos por orden la lista de acciones que el deportista dice que va a hacer para conseguir su objetivo. Aquí tienen otro plan de acción donde, bueno, pues objetivo, qué quieren conseguir, defínelo en positivo, primera persona, lo más concreto posible. Es otro modelo, utilizando la herramienta escala, importancia y confianza, para qué quiere conseguir, para conectar con los propósitos, barreras y obstáculos que se puede conseguir, las acciones que va a llevar a cabo, nivel de esfuerzo, nivel de satisfacción, y luego unas preguntas para reforzar su motivación. Este es un modelo, y este es otro modelo que yo les aconsejo que ustedes elaboren su propio plan de acción. Si utilizan estos que tienen en la diapositiva, tienen que citar la fuente, al igual que ocurre con el resto de herramientas que les estoy mostrando. Siempre sería cuestión de respetar la propiedad intelectual y deberían de citar la fuente, adaptado de Nutritional Coaching. Muy bien, y ya para concluir, pues bueno, les muestro en la diapositiva a Sonja Lyubomirsky, es una investigadora de la Universidad de California, especialista en felicidad, que nos dice que, pues bueno, las causas de felicidad tenemos un porcentaje que es genético, referente a nuestra personalidad, pero un porcentaje muy importante las circunstancias que vivimos. Y piensen, el dato más relevante es que aproximadamente un 40% de la felicidad depende de nosotros. Por tanto, de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana y de nuestra manera de pensar. Por tanto, yo les animo a que busquen ustedes sus recursos para ser felices. De esa manera podrán ayudar también a sus pacientes, a sus deportistas a ser felices. Y con esto ya pues concluyo. Si quieren saber más sobre coaching nutricional, yo les animo a que puedan adquirir los libros que tienen a continuación. Coaching nutricional para Haz que tu dieta funcione, es un libro que pueden encontrar en todo el mundo vía Amazon, pero también lo pueden encontrar en librerías en España y en América Latina, países como México, Colombia, Ecuador, Guatemala, etcétera. Se puede encontrar también físicamente. Y luego también relacionado con el ámbito de la nutrición deportiva, yo les aconsejo 2 libros muy actualizados, como son Bases biológicas para el asesoramiento nutricional y deportivo personalizado y Planificación nutricional y deportiva personalizada. Estos 2 libros los pueden adquirir enviando un correo electrónico
a Nutritional Coaching, donde nosotros se los podemos hacer llegar sin ningún tipo de problema a cualquier país del mundo. Y ya para concluir, les emplazo a revisar la bibliografía, les emplazo también a la próxima tutoría que tendrán conmigo, que estaré encantado de poder atenderlos, y a cumplimentar las tareas y el examen correspondiente al módulo 7. Muchas gracias.